Yurap presenta Dale volumen a tu consumo, un podcast original de Fojuk, financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores. Hola a todas y a todos, nuevamente bienvenidos a un nuevo capítulo y último capítulo de nuestra temporada del podcast Dale volumen a tu consumo, gestionado acá en el espacio creativo YULAB y creado, digámoslo así, por Fojuk, Asociación de Consumidores y Consumidoras, que tiene su sede acá en Concepción. Así que muy feliz de todo este proceso que fue crear este podcast, que fue atrevernos a hablar temáticas que muchas veces no son tan comunes en las conversaciones, pero que creo que con el desarrollo, como hemos hablado anteriormente, de las tecnologías y la virtualidad, se hace muy necesario. Y hoy, para cerrar con broche de oro, no podía sino estar con la persona que me ayudó a abrir este espacio y a trabajar estos temas que creo que son relevantes de conversar, que es Fabiola Inostroza Leal, quien es directora del área legal y de resolución de controversias de Fojuk, y quien les habla, ustedes ya saben, Pablo Rodríguez Arias. Sí, muchas gracias, Fabiola, nuevamente por acompañarme en este nuevo y último capítulo de la temporada. Sí, gracias a ti, Pablo, por haber desarrollado todos estos capítulos. Bueno, todo lo bueno termina. Vamos con la audiodescripción. Sí, totalmente. Perfecto, estamos en un lugar blanco con paneles negros. Estamos Pablo y yo sentados frente a micrófonos, y al medio hay una mesa negra redonda. Exacto. Como bien hemos dicho todos los capítulos, esto es con el afán y digamos, siguiendo el compromiso de Fojuk con la inclusión, para que los contenidos sean inclusivos y accesibles a todas las personas. Y de a poco también vamos a tratar de en algún momento incorporar otro tipo de accesibilidad para que más personas puedan acceder a este tipo de información. Estamos trabajando para ello. Bueno, y también decir que este podcast, que ya cumple su quinto y último capítulo, fue financiado por aportes del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores y Consumidoras, contemplado en la ley 19.496, que es muy importante decirlo porque este fondo existe justamente para entregar mayor información y mayor contenido en torno a la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras. Yo creo que se tiene que cumplir ese fin, sobre todo porque hoy en día somos un grupo que está en vulnerabilidad dentro del mercado. O sea, no estamos en igualdad de condiciones frente a una empresa, y por lo mismo se hace necesario que generemos una plataforma que fortalezca más nuestros derechos. Exactamente. Y hoy día, como último capítulo de nuestra temporada, ya pasamos por la economía digital, hablamos un poco de la fintech, de las finanzas digitales justas, ya, y sobre todo el tema de la fintech y finanzas digitales justas, pero llegamos a una pregunta, que es la pregunta que nos tenemos que hacer y no la podemos obviar, respecto a qué se discute hoy en Chile respecto a las fintech y a las finanzas digitales justas. O sea, en qué posición estamos como país frente a este tema que hemos estado hablando ya por 5 capítulos y que creo que es muy importante como tenerlo a la vista. Y te hago la pregunta, Fabiola, a ver si tiene ese sentido. ¿Cómo crees tú que está Chile respecto a este tema? Bueno, estamos trabajando en eso también. Efectivamente, en este momento se está tramitando un proyecto de ley que busca regular este tema, porque hay un vacío. Hay un vacío enorme respecto de cómo nos encontramos como consumidores en todo lo que son las finanzas digitales, todo lo que dice relación también con el comercio bancario, con la prestación de servicios de carácter financiero. Y bueno, desde ahí suele pasar que la regulación, las leyes nacen después de que se desarrolle los mercados, ¿no es cierto? Pero ya es sumamente necesario, ya es gran parte de nuestro mercado el que se está desarrollando por estos medios, y desde ahí se está empezando a hablar. Creemos nosotros que falta mucho más todavía, que falta darle más desarrollo a la normativa, pero en eso estamos. Exactamente, como decía Fabiola, hoy día en Chile no existe una ley que regule la innovación y tecnología en torno a los servicios financieros. No tenemos esa regulación y por lo mismo se hace necesario empezar a trabajar en ello, porque si bien hoy día la Comisión para el Mercado Financiero ha dictado algunas instrucciones que son las conocidas las white paper, que básicamente son indicaciones o sugerencias para que estas empresas adopten determinadas conductas,
la historia, digamos, del mercado chileno, sobre todo estos últimos 30 años, ha demostrado que si es que no hay regulación, la empresa hace muchas veces lo que quiere. Y por lo mismo, nosotros creemos que sí tiene que haber regulación, que no basta con estos consejos que hace la Comisión para el Mercado Financiero, sino que hoy día se tiene que avanzar en crear una normativa que esté primero a la altura de los tiempos, porque como bien dice Fabiola, muchas veces las normativas nacen mucho después de que los mercados, digamos, se expresan, y muchas veces quedan, por ejemplo, lo que pasó acá en Chile, o sea, la ley del consumidor se publicó muchos años después, y claro, cuando se publicó, mejor dicho, estaba obsoleta respecto a lo que estaba regulando, porque se demoró mucho en su formulación. Esperemos que no pase lo mismo con este proyecto de ley. Falta volver a mirar este tema, y falta mirarlo también desde la perspectiva del consumidor. Pueden haber directrices, que indiquen a las empresas principios respecto de cómo deben actuar, pero también como consumidores tenemos derechos y hay que determinar hasta dónde alcanzan, cómo se ejercen en este nuevo mercado, y eso nos está faltando. Y nos está faltando, y sobre todo porque miremos la experiencia comparada. O sea, en Europa hoy día se está discutiendo directiva o legislación nacional en torno a la fintech. Aquí, por ejemplo, en América Latina, México, Brasil, ya están avanzando también tienen sus propias leyes que han dictado en torno a la fintech. Entonces Chile no podemos estar al debe. Y por lo mismo, como bien tú anticipabas, Fabiola, en un comienzo, hoy día se está discutiendo en el Congreso Nacional el boletín 14.450-05, ya, que es de septiembre del 2021, donde justamente, si bien no se llama la ley FinTech, aunque digamos coloquialmente se le conoce así, sino que más bien se llama como la ley que promueve la innovación y tecnología de los servicios financieros, así como su nombre, digamos, real o algo similar, pero nosotros le llamamos ley FinTech. Hoy día se está discutiendo en el Congreso, y creo que es importante decirlo porque tiene algunos comentarios que son bastante interesantes que podemos decir, pero también tiene bastantes críticas que también es importante que nosotros las podamos hacer, ¿ya? Y este proyecto de ley parte finalmente haciéndose cargo de una realidad, como bien también tú decías, que es que hoy día existen en el mercado plataformas digitales que están ofreciendo servicios financieros. ¿Y cómo es esto? Bueno, ya lo hablamos en otros capítulos en torno a los mismos como servicios de pago a través de aplicaciones móviles, créditos que te otorgan estos mismos pagos, billeteras virtuales que se crean para comprar sus productos. O sea, todo esto es una realidad, por lo cual el mercado no lo puede desconocer. Y no lo puede desconocer más aún porque en otros países ya también, por ejemplo, se está aceptando como medios de pago la criptomoneda, que también lo hablamos, entonces, y que son creadas a través de estas plataformas fintech, ¿ya? Que son servicios financieros pero no convencionales, porque no está regulado, por ejemplo, por un banco central, no está regulado por la ley de bancos e instituciones financieras, sino que está al margen de toda esa ley, y por lo cual uno se pregunta dónde está regulado eso, ¿ya? La ley FinTech como principio, el proyecto de ley FinTech tiene primero la inclusión y la innovación financiera. Cuando hablamos de inclusión financiera, no, ojo, para que no se confundan, no hablamos de la inclusión desde el sentido de las personas en situación de discapacidad, sino que hablamos de la inclusión la inclusión financiera quiere decir que todas las personas puedan acceder a los productos y servicios financieros. Eso es lo que busca un poco la inclusión financiera. Ampliar la accesibilidad a este tipo de servicios. Y si nos ponemos ya de así como más duro, un poco como ampliar el endeudamiento, ¿ya? O sea, que sean más personas las que finalmente puedan tener acceso a la deuda, y esto implica también que la persona pueda utilizar más servicios financieros. Otro principio también es la promoción de la competencia, porque se dice que al ingresar estos nuevos actores al mercado financiero van a permitir que las instituciones tradicionales también se pongan a la altura de los tiempos, ¿ya? O sea, que también desarrollen servicios tipo fintech que puedan, digamos, competir de manera sana con estos nuevos actores que están ingresando, porque digámoslo bien, o sea, las fintech no están ahora, o sea, las fintech se han desarrollado hace más de 10 años, pero se han hecho más, digamos, más visibles con toda la situación también de pandemia que permitió que estas plataformas como que fueran mucho más utilizadas por distintas personas. Otro principio es la protección del cliente financiero, ya que se hace cargo de lo que en algún momento hablamos en capítulos anteriores, que claro, las fintech manejan información y datos personales, y por lo cual también se tienen que hacer cargo de cómo gestionan y cómo trabajan esos datos personales. O sea, no es irrelevante los datos que las fintech puedan manejar, ¿ya? Y eso es, y este proyecto de ley al menos lo enuncia como uno de sus principios de, digamos... Y aquí es súper importante porque
nosotros tenemos ya en nuestra legislación hace un tiempo lo que es el CERNAC financiero, que establece reglas para proveedores de servicios financieros, pero son reglas que están establecidas para otro tipo de comercio, que es muy difícil adaptar acá. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ver cómo va a funcionar todo lo que es la publicidad engañosa, la información, que esté toda la información disponible para el consumidor, y si esto se cumple o no en servicios que se dan dentro de un contexto de fintech? El acceso al crédito, la evaluación que tienen que hacer los bancos, por ejemplo, o las empresas que presten crédito a los consumidores para efectos de ver su solvencia, la capacidad que tienen de poder cumplir con todo esto. Entonces, desde ahí, esta mirada tampoco se ha hecho, y bueno, es importante igual tenerla en consideración, porque en el mercado financiero, que ya sea el que se hace en la caja, digamos, en el banco, o el que se hace por medio del celular, seguimos siendo consumidores. Exactamente, yo creo que ahí tenemos como un gran tema respecto a cómo las instituciones también se van modernizando en torno al desarrollo de esta tecnología y a la modernización también de la legislación en torno a estas nuevas tecnologías o estas nuevas formas de hacer finanzas, ¿ya? Y otro principio que también que está consagrado al menos en el artículo 1 de este proyecto de ley tiene que ver justamente con que este proyecto de ley busca preservar la integridad y estabilidad financiera. ¿Y qué quiere decir eso? Que también nos hemos dado cuenta que Chile, la población chilena, mejor dicho, es una población altamente endeudada, ¿ya? Y por lo mismo este proyecto de ley también busca que las fintech también tengan la corresponsabilidad respecto al endeudamiento que generan, ¿ya? Porque muchas veces ha pasado, y que de hecho se ha regulado, o sea, veamos la normativa en torno al cliente financiero de hace 10, 15 años atrás, prácticamente no existía, o sea, prácticamente se le daba tarjeta a personas que no tenían solvencia o no tenían cómo acreditar renta, se ingresaba del interior de las instituciones educacionales a ofrecer tarjetas de crédito, líneas de crédito, etcétera. O sea, había una serie de, digamos, de despliegue de las instituciones financieras, espacios donde ellos sabían que no iban a encontrar a personas que iban a ser capaces de responder a la deuda. Hoy en día no, hoy en día ya está mucho más regulado después, como tú bien decías, del CERNAC financiero, que fue la reforma del 2011 y otras reformas que han habido, y que hoy día se entiende que la industria bancaria, si la queremos llamar así, tiene mayor responsabilidad, ¿ya? La industria financiera tiene mayor responsabilidad respecto de las personas a las cuales le está ofreciendo sus servicios y productos financieros. Y en ese sentido aquí hay también una corresponsabilidad. O sea, se dice que uno de los principios de este proyecto de ley tiene que ser la integridad y la estabilidad financiera de la persona que accede a estos servicios. Yo creo que es súper importante tener eso a la vista. O sea, de una vez por todas, abandonemos esa idea de que estas instituciones, estas empresas muchas veces se autorregulan, porque nos hemos dado cuenta que no se autorregulan. Entonces, como bien dijimos al comienzo, es necesario establecer un marco normativo. No es suficiente con las buenas intenciones, ¿ya? Y bueno, y también dentro de este proyecto de ley que está hoy en día en discusión en el Congreso, y esperemos que avance lo más rápido posible, también se establece cuáles van a ser las instituciones fintech o las instituciones, digamos, tecnológicas, financieras, las cuales va a regular. Y aquí, por ejemplo, encontramos estas plataformas de financiamiento colectivo, más conocidas como las crowdfunding, que son como colectas a través de una plataforma. ¿Y por qué es importante? En algún momento lo dijimos también, porque claro, o sea, yo estoy entregándole dinero a una plataforma virtual que no es una institución bancaria. Y esas instituciones como PayPal o otras más, claro, ellos administran mucho dinero y después me lo traspasan. Pero como no son una institución financiera, claro, o sea, no hay un control sobre qué hacen con ese dinero. Por eso, por ejemplo, o sea, aunque sea extremo, pero uno de los principios también de este proyecto de ley es como el tema del financiamiento a actividad ilícita o al terrorismo, ¿ya? Porque uno también puede decir, ¿dónde va ese dinero? O sea, yo conozco muchas causas que uno tiene el botón PayPal y hago clic y claro, se va una cierta cantidad, pero se va a una institución que no es financiera. Entonces, no hay, por ejemplo, una superintendencia que regule qué se está haciendo con eso, no hay una comisión que diga hacia dónde se están yendo esos dineros. Entonces, yo creo que es muy importante también transparentar qué se hace con eso. También, por ejemplo, los sistemas alternativos de transacción, ya que también lo hablamos en capítulos anteriores, o sea, esta nueva forma de hacer transacciones financieras, hacer, digamos, pagos. Por ejemplo, hoy en día hay muchas aplicaciones que son fintech que permiten el pago a través de un código QR, ¿ya? Que son algunas creadas por las mismas empresas, otras creadas por personas ya común y corriente, digámoslo así,
y que también, por lo mismo, administran dinero que no está regulado como institución financiera. Entonces, también entran dentro de este listado. Han cambiado toda nuestra forma igual de pagar, de poder adquirir bienes y servicios. Otro tipo de fintech que también se va a regular en este proyecto de ley es la asesoría crediticia y financiera, ya porque también hoy en día, y lo vemos, yo lo vi hace un par de semanas, personas que utilizan aplicaciones que les van diciendo digamos la fluctuación de la bolsa, o sea, es un asesor, digamos, de mercado de valores, pero en tu dispositivo móvil, y tú así puedes ir moviendo, así como puedes tener ganancia, también tienes pérdida. Entonces también eso se tiene que regular, o sea, no puede ser que exista digamos, una aplicación donde tú estés transando dinero, pero que tampoco esté regulada. Claro, esto antes estaba de forma exclusiva, lo encontrábamos en los bancos, en las instituciones bancarias. Hoy surgen nuevas instituciones que van tomando este rol y que es necesario regular, porque ya no basta con mirar simplemente a los bancos, cuando además, por el principio de libertad económica que está detrás de todo esto, ¿no es cierto?, surgen nuevos oferentes y no se les aplican ciertas normativas que sí se les aplican a los bancos. Exactamente. Bueno, y también otro tipo digamos, de fintech o de tecnología e innovación financiera que esta ley quiere regular son justamente aquellas que tienen custodia de instrumentos bancarios, ¿ya? Porque también muchas veces cuando yo celebro un contrato tengo, claro, la opción de generar instrumentos bancarios a través de un banco, pero de repente también hay aplicaciones que me permiten generar instrumentos, digamos así como de fianza, etcétera. Entonces, eso también se va a regular, porque nuevamente insistimos en esa frase, estas empresas hasta el día de hoy no entran dentro digamos, de la ley de banco e instituciones financieras, por lo cual no son reguladas de manera, digamos, íntegra por quienes corresponde, y eso implica también que tienen mucha libertad de repente respecto a lo que hacen. Ahora, lo importante, y aquí nosotros nos apoyamos, y si lo quieren ver también, el video está en nuestras redes sociales, que es el seminario que hicimos sobre fintech y protección de las personas consumidoras. Cristian Reyes, que es un referente en este tema a nivel nacional, ya un abogado con harto prestigio, nos habla cuáles son las principales innovaciones en torno a este proyecto de ley, porque él cree importante que este proyecto de ley debe avanzar. El primero dice que establece reglas de transparencia y seguridad para las fintech obligadas, que es un poco lo que hoy día se reclama. O sea, como hoy día las fintech realizan su acción o su comercio de manera muy poco transparente. Muy poco sabemos qué hacen con los datos, qué hacen con el dinero. Si bien responden de manera correcta al servicio que prestan, pero por ejemplo, ninguna institución hoy en día podría pedirle que muestre sus datos, porque no tienen esa facultad, porque no están reguladas. Sí, avanzar en esto igual ayuda a la fintech, ayuda a los consumidores, porque genera confianza. Generando confianza la gente entra al mercado y puede moverse con tranquilidad. La confianza es algo que las personas valoran mucho. Muchas veces se acercan, por ejemplo, a nosotros a preguntar: ¿será real esta tienda? ¿Realmente me convendrá? ¿A quién reclamo si después no responde? Y bueno, teniendo ya respuestas establecidas institucionalmente en una ley, genera mucha más adhesión a este tipo de prácticas que viene con fuerza, que va a entrar con todo, como lo ha hecho en otros países, y donde en Chile estamos un poquito atrás. Exactamente. También, por ejemplo, viene a hacer reconoce y regula el uso de los criptoactivos, ya que es una realidad a nivel mundial. O sea, el tema de las criptomonedas u otro tipo de pago, o sea, es una realidad. O sea, no podemos hacernos los desentendidos frente a eso, y esta ley se hace cargo de los criptoactivos. También establece obligaciones de educación financiera a los usuarios, ya que creo que si bien hoy en día se habla de educación financiera, pero es una educación financiera que está destinada básicamente a que se sigan utilizando los servicios financieros. Y yo creo que una educación financiera también tiene que ir destinada como a entender la responsabilidad que tiene la persona respecto a la utilización de esos servicios financieros. Y creo que ahí hemos fallado como sistema educativo en torno a cómo educamos a las personas en torno a las transacciones financieras que va realizando. Sí, cómo usamos nuestros recursos, cómo evitamos el sobreendeudamiento, cómo administrar bien el dinero que tenemos, son habilidades que debiesen, por ejemplo, a mi parecer, estar en el colegio, pero que no se enseñan. Y bueno, luego tenemos una población altamente endeudada que ha tenido además que vivir en Chile una serie de sucesos bien inesperados: terremotos, pandemia y
Y bueno, y como consecuencia, ¿cómo damos abasto con los gastos que se nos vienen? Sí. Y cómo administramos bien para poder ser responsables en nuestro consumo. Claro. También permite, que esto es muy cuestionado, y después vamos a ir a la persona que ha cuestionado esto también, lo que se llama un sistema de finanzas abiertas. ¿Y qué es un sistema de finanzas abiertas? Básicamente que permite el intercambio de información de clientes entre distintas instituciones financieras, ya más que todo como para también entender el riesgo, entender digamos, su capacidad financiera, su capacidad de deuda, y así poder, como se entiende, abarcar a más personas. Pero ahí eso es cuestionado, después vamos a decir por qué es cuestionado. También se entiende que este proyecto de ley, una de sus innovaciones principales, es que entrega mayores facultades normativas y de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero, ya que hoy día es una comisión, que es para las personas que no sepan, igual le explicamos en otro capítulo, pero lo vamos a explicar, que concentra lo que antes era la Superintendencia de Banco, Institución Financiera, la Superintendencia de Valores y Seguros. Se concreta todo en una sola gran institución, que es esta Comisión para el Mercado Financiero. Y también entrega nueva facultad al Banco Central, sobre todo el tema de la digitalización del pago, que como el tema de los criptoactivos, etcétera. O sea, también el Banco Central se trata de modernizar a la nueva era, entendiendo que el Banco Central es finalmente el que se preocupa de la política cambiaria, la política monetaria, ¿ya? Y tiene que ser sí o sí un actor que se regule y se reforma dentro de, digamos, de este abanico. Pero como si bien dijimos, se dicen las virtudes, también hay críticas en torno a este proyecto de ley. Y hay críticas, nosotros al menos, Fabiola y yo, a una querida docente y amiga de FOJUC también, la doctora Francisca Barriento, que ella entrega como posiciones bien claras respecto a por qué ella cree que este proyecto de ley es es una base, pero puede ser perfectible. No sé si tú me puedes compartir o quieres compartir alguna de las que tú... Sí, bueno, Pablo acaba de nombrar algunas instituciones a las que se les da facultades, que participaron también en la tramitación del proyecto, pero nótese que no se nombró, por ejemplo, al CERNAC. Falta que se involucre a los consumidores, porque estamos hablando de un tema que es de consumo, que afecta directamente a los consumidores, y bueno, desde ahí la participación que debiese tener el CERNAC, que debiésemos tener las asociaciones de consumidores, es de suma relevancia para que esta norma, al momento de ser aplicada en la realidad, incorpore elementos que vivimos en el día a día como consumidores. Entonces ese es, yo creo que uno de los puntos más perfectibles aún que tiene la... Exacto, y sobre todo porque, primero, el CERNAC el año 2011 fue modificado por esta ley del CERNAC financiero, por lo cual la idea era de que el CERNAC tuviera como estas atribuciones al mercado financiero. Entonces no se entiende por qué este proyecto de ley no lo involucra, siendo que es finalmente quien tiene mayor contacto con los clientes, los usuarios y las usuarias finales. O sea, entendiendo de, por ejemplo, Comisión para el Mercado Financiero en Chile existe una y está en Santiago, ¿ya? Entonces, si yo, persona en Concepción, tengo un problema, claro, o sea, lo puedo hacer virtualmente, pero siempre la respuesta va a estar centralizada. En cambio, los servicios nacionales del consumidor están en cada región presente, ¿ya? Y eso hace mucho más descentralizada la acción de este servicio en torno, por ejemplo, al mercado financiero. Entonces, por lo mismo, yo creo que es un buen punto que tú planteas, que se tiene que avanzar. Y también el tema de las asociaciones de consumidores y consumidoras, que son finalmente quienes protegen los intereses de las personas que son destinatarios y usuarios y usuarias de estas plataformas, ¿ya? Y que estuvimos muy ausentes hemos estado, mejor dicho, muy ausentes durante toda la discusión legislativa, y creo que es un gran talón de Aquiles, porque debería haberse involucrado de una manera mucho más concreta y participativa a las agrupaciones que representan los intereses de los usuarios finales. Sí, tienen un gran rol ahí que decir desde lo regulatorio, y no solo las que están en Santiago. Hay también asociaciones de consumidores en regiones como FOJUC y como muchas otras, y que tienen que pueden plasmar problemas que vive la gente en regiones, que no siempre son los mismos que están en Santiago. Entonces, desde ahí, no solo en esta ley, sino que en otras hemos visto cómo muchas veces sí se acoge la opinión de las asociaciones de consumidores, pero son algunas que están siempre en Santiago y que son siempre las mismas. Sí. Abrir un poco más el campo enriquece, creo yo, mucho más la sí. discusión. Y bueno, y otras críticas que se han hecho también, que o sea, como que respecto a la responsabilidad en caso de robo o fraude, que la toma esta ley 20.009, que fue reformada,
pero claro, como que hace solamente responsable al emisor de la tarjeta y no a la plataforma, siendo que la plataforma también administra datos, administra datos bancarios, administra dinero muchas veces, etcétera. También respecto a que Francisca Barrientos dice que un poco como que enreda la ley del consumidor y consumidora porque habla de la misma materia pero de diferente forma y que puede crear contradicciones entre ellas. Entonces, problemas de interpretación. Problemas de interpretación, exactamente. Yo creo que ahí el desafío, y hago un llamado de atención, respecto a que que los parlamentarios, por favor, y parlamentarias del país, que también los que gobiernan, se pongan las pilas en torno a no siempre llegar tarde a estas regulaciones, ¿ya? O sea, la economía digital, como lo hablamos en su comienzo también, en el primer capítulo de toda esta temporada, es una realidad y no puede ser que solamente para ellos se transforme en realidad cuando suceden ciberataques, cuando existen colusiones, cuando existen, digámoslo así, prácticas empresariales abusivas. No puede ser que en esos momentos recién estas personas empiecen como a legislar o a regular estos temas. Estos temas se deberían empezar a regular desde ya. O sea, seamos previsores como sociedad, anticipémonos a estas cosas, seamos innovadores e innovadoras respecto a regular estas plataformas digitales, porque es lo que viene, es el futuro, mejor dicho, es el presente y el futuro de esta economía. Y no puede ser que estemos exentos de esta discusión, ¿ya? O sea, y más aún las personas, o sea, las personas que somos el núcleo de todo esto. O sea, no puede ser que no tengamos representación en torno a una conversación que nos afecta, ¿ya? Y que creo que ya la historia reciente de Chile nos ha dicho que, ya me hago propio una frase que no es mía, pero que me hace mucho sentido: nunca más sin nosotros y nosotras, ¿ya? Y yo creo que a mí me hace mucho sentido eso. O sea, como que de una vez por todas se entienda de que las personas comunes y corrientes también somos parte de una discusión. Sí, o sea, las leyes y las políticas públicas son efectivas, cumplen su rol cuando se construyen escuchando a los actores involucrados. Eso lo podemos encontrar en cualquier libro de políticas públicas, pero cuando nos vamos a la realidad, parece que no es tan así, parece que no se lleva tanto a la práctica sabiendo lo necesario que es, porque eso está más o menos establecido a nivel de estudio, pero a nivel de hacerlo realidad, se suele escuchar más a unos actores que a otros. Sí. Y bueno, eso genera problemas. Exacto. Y genera además una desconexión entre la institución y lo que está haciendo el Estado y lo que está pasando en lo cotidiano. Exacto. Las personas sienten que no son oídas y eso le hace muy mal a la democracia. Y sobre todo, y otro llamado de atención, a descentralizar la discusión. O sea, basta de que crean que la discusión es una discusión que solamente se da en Santiago o se da en la región metropolitana. Estas discusiones se dan en todo el país, ¿ya? Y por lo tanto, lo importante de descentralizar la discusión implica también mayor participación en la creación, como dice Fabiola, de políticas públicas, ¿ya? Y creo que muchas veces, en este caso en particular, no se regula de la manera que uno esperaría, porque solamente se escucha a quienes, digámoslo así, al regulado. Y claramente el regulado quiere la menor regulación posible para poder actuar con más libertad. Pero digámoslo así, el regulado también necesita límites. Y esos límites posiblemente lo va a dar el sentido común de las personas a las cuales somos destinatarias de esto. Así que, bueno, y vamos ya terminando el programa, el último programa de esta temporada. Yo, en lo particular, estoy totalmente contento de cómo resultó. Agradezco a todas las personas que me acompañaron capítulo a capítulo tratando de desenmarañar este tema de lo que son la economía digital, las fintech, las finanzas digitales justas. Agradecido también de ti, Fabiola, por todo el apoyo que nos diste, y no sé si quieres decir algunas palabras ya para ir cerrando este capítulo final. No, simplemente agradecer a quienes nos escuchan, también al equipo que está detrás de todo esto. Es un gran trabajo. Se disfrutó mucho, pasó muy rápido, sí, realmente el capítulo y bueno, el tiempo en el que hicimos esto, así que agradecido simplemente esperamos poder seguir trabajando y contribuyendo en más espacios como este. Y también el llamado a, como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales, en www.fojuc.cl, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, que nos hagan sus consultas y nos hagan partícipes también de aquellas dudas, de aquellos problemas para poder ayudar. Esa es nuestra finalidad detrás de todo. Exactamente. Y agradecido también del espacio YouLab, que nos acoge y hace posible que hagamos este podcast.
Y para terminar, simplemente agradecer todo el volumen que le dieron estos 5 capítulos a su consumo, que creemos que es relevante, importante y que es digamos, la acción correcta para poder estar más empoderados en el mercado y que seamos menos vulnerados en nuestros derechos. Así que muchas gracias, Fabiola, muchas gracias a todas y a todos y nos volvemos a encontrar hasta en una próxima ocasión.